Muchas gracias. Ya. Entonces, estamos en el resumen de la clase anterior. Le estaba, le estaba conversando para ser coherente con esto, de que hablamos sobre los estados fisiológicos, hablamos sobre que el estado fisiológico define cómo responde un ser vivo. Va a responder de distintas formas dependiendo de ese estado fisiológico interno. Plantas, animales, bacterias, todos tienen un estado fisiológico interno. Hay una curva de la ley de Yerkes-Dodson que nos dice que hay un óptimo, una zona de intermedia respecto de esta activación fisiológica de una variable que no, ambiental puede ser, u otro ser vivo que nos está estimulando en una forma baja, mediana o intensa, y la respuesta del organismo en términos de rendimiento o de despliegue de una conducta, de un proceso, va a ser normalmente con ese tipo de curva, con un estado intermedio de máxima rendimiento, que se llama el óptimo o zona de confort. Pero ¿cuáles son las condicionantes de ese estado fisiológico? Se pueden agrupar en internos y en externos. Y dentro de los internos, uno que es importante es el tasa metabólica. Hablamos de la tasa metabólica eh, medida como la cantidad de calorías consumidas, y sobre eso hay que distinguir la tasa metabólica basal, que es la mínima cantidad de calorías que requiere un organismo para funcionar, que es lo que está gastando por defecto, ¿cierto? En reposo, sin realizar ninguna actividad. Hay una tasa metabólica que hay que mantener. Eh, bueno, esto típicamente en el ser humano, nosotros estamos muy cercanos a eso cuando nos preocupamos de la dieta. Ahora, como científicos, nosotros tenemos que medirla, se establecen mediciones de la tasa metabólica de los seres vivos, y esta normalmente se realiza estimando el consumo de oxígeno o la liberación, la producción de CO2. Una característica importante es que la tasa metabólica es un parámetro, es una medición global del sistema como un todo. Este perrito, por ejemplo, está dentro de esa cámara consumiendo oxígeno, produciendo CO2, pero de forma global. No se mide, se podría, ¿cierto?, medir el metabolismo de un par de células, de un tejido, pero, pero en términos fisiológicos lo interesante, y cuando se quiere relacionar eso con la respuesta conductual, por ejemplo, el despliegue que puede desarrollar un ser vivo, se mide mejor y se evalúa mejor cuando es con la globalidad del individuo. Entonces se ocupan cámaras de oxígeno, cámaras climáticas también se les llama, entonces hay sensores que estiman la producción de CO2, por ejemplo, cuánto CO2 hay al inicio del experimento, cuánto CO2 hay al final, o cuánto oxígeno había al inicio, cuánto hay al final, en términos de que si aumenta o disminuye. ¿Ok? Les conté el caso de que se pueden establecer estas medidas de la tasa de consumo de oxígeno o producción de CO2 en diversos organismos, muchos organismos. La fisiología se encarga de esto, el nivel fisiológico normalmente, o ahora más comúnmente se le llama también biología integrativa, que es la idea de, digamos, la capacidad de establecer estas medidas globales del consumo de oxígeno como mediciones de lo que nos interesa, que es la tasa metabólica. La tasa metabólica es como el funcionamiento que tienen los organismos, ya sea a nivel de reposo o en actividad. Les conté que cuando se recopila la información de las mediciones de tasa metabólica basal, se ha encontrado que hay una relación que tiene que ver con el tamaño corporal. Entonces, el tamaño corporal aparece como un factor importante que afecta la tasa metabólica y que a su vez afecta entonces también la respuesta del organismo a estímulos ambientales. Y hablamos bastante de la relación que hay entre este tamaño corporal y eh, la tasa metabólica basal, y la relación es lineal, ¿cierto? La gráfico de la izquierda, pero no tiene muchos, es como un poquito obvio que, que un elefante, que un animal muy grande, va a consumir más oxígeno porque tiene pulmones más grandes. Tiene millones de células, muchas células. Entonces, hay una cuestión ahí obvia de relación lineal. Mientras más eh,
células, ¿cierto? Y el organismo como un todo, mientras más grande sea, va a consumir más CO2. Pero la sorpresa está que cuando uno corrige eso lo divide por el tamaño corporal, nos cuenta una relación que es una exponencial negativa, ¿cierto? Va disminuyendo hacia abajo y bruscamente, y lo que se observa es que al corregir entonces, al estandarizar esta estimación de tasa metabólica basal por el tamaño del organismo, nos encontramos con que los organismos más grandes, como los elefantes, tienen una menor tasa metabólica basal que organismos más chicos, como una musaraña, que tiene por gramo, tiene una mucho mayor tasa metabólica. Entonces podríamos decir que, que, que el gramo de musaraña está en una tasa metabólica mucho más alta, varias veces más alta, aquí, 7, 8, varias veces más que el gramo de elefante. Entonces, si pudiésemos medir, por ejemplo, con una cámara infrarroja o algo que mida el calor, por ejemplo, la intensidad del metabolismo, veríamos que en el gramo musaraña esto es muy activo y mucho menos activo en el elefante. Eso no era tan intuitivo y se ha ido estudiando. Aquí está la idea, ¿cierto? Que un gramo o un kilo de elefante, aunque pese lo mismo que un kilo de musaraña, la actividad metabólica va a ser mucho más grande en este animal pequeño. Y esto se ha visto que tiene que, bueno, se ha visto también en una serie de organismos, desde mamíferos a algas, hay una regla general eh, que va entre una pendiente de menos un tercio o menos un cuarto, también hay variabilidad, pero les contaba recién que en caso de las algas, de los vegetales, la cosa es un poquito más complicada, pero también se puede estimar. Entonces está esta cosa que tiene que ver con que la tasa metabólica va a depender del tamaño corporal y, y cuando hablamos del tamaño corporal, lo tenemos que relacionar también con un concepto que es la temperatura corporal y la termorregulación. Entonces, cuando nos preocupamos del tamaño y la temperatura, vamos a darnos cuenta que el tamaño corporal tiene que ver con la termorregulación. Y después lo vamos a relacionar con algunos aspectos físicos, que es la pérdida de calor. La temperatura corporal finalmente va a tener mucho que ver con el tamaño y el tamaño con la pérdida de calor. Y primero, bueno, lo vimos ayer de esta primera división de los organismos de acuerdo a su temperatura, si la mantienen constante o la mantienen variable. Digamos que más que mantener, es variable, que ahí están los poiquilotermos y los homeotermos que en teoría la mantienen constante. Sin embargo, se han encontrado muchas excepciones a esto y quizás la forma de clasificar mejor a los animales es a través de esto que es el origen de la temperatura corporal, si es interno o si es externo. En los ectotermos, su temperatura corporal va a depender del ambiente externo y en los endotermos va a depender de su propio metabolismo interno. Entonces ahí tenemos esta definición de ectotermos como animales que su temperatura varía con el ambiente, típicamente los reptiles, animal de sangre fría también, como se le llama, que su temperatura corporal depende fuertemente del ambiente. Si está en un ambiente frío, su temperatura corporal va a ser fría. Si es un ambiente de mayor temperatura, su temperatura va a ser mayor. Claro que hay extremos también. No van a tener temperatura tan baja en ambiente tan frío porque ya llega a ser inviable y pueden morir. Y en el otro extremo pasa lo mismo. Entonces, en ectotermos tienen esta curva en que hay un incremento de la temperatura corporal con la temperatura del ambiente. Digamos, son bastante seguidores, ¿cierto?, de lo que está pasando en el ambiente. En cambio, los endotermos mantienen ah, eh, la temperatura corporal dependiente de la temperatura ambiental. Hace frío o haga calor, ellos van a eh, mantener su temperatura constante. Entonces, los mecanismos que despliegan los ectotermos en general es seguir la temperatura del ambiente, aunque cuando llegan a los extremos ellos termorregulan conductualmente.
Eh, Hablamos un poquito de los instrumentos para medir temperatura, ¿ya? Porque esto también tiene que ver con la precisión de la medida, con el tipo de organismo. eh, y en ciencia se ha ido desarrollando bastante esto de mediciones de la temperatura de los seres vivos con termocuplas, con cámaras, con termómetros. Pero hay que tener súper claro que así como tenemos las cámaras que miden el metabolismo, también hay instrumentos que miden la temperatura corporal. Y otra cosa que también se ha ido visualizando, que la temperatura corporal, si bien uno puede, o sea, por ejemplo, en el caso del metabolismo, uno puede medir el metabolismo global. En caso de la temperatura, se ha ido también viendo que la temperatura del ser vivo también varía dentro de las distintas partes del ser vivo. Pero luego, entonces, cuando hablamos de la temperatura corporal de un organismo, tenemos que incluir esta relación del tamaño. Y ayer hablamos que a todos los cuerpos físicos les pasa que a medida que son de mayor tamaño, de mayor volumen, la relación entre ese volumen y la superficie va disminuyendo. Cuando uno tiene un organismo muy grande, cada vez más grande, por ejemplo, y proporcionalmente tiene menos superficie que volumen. Y al contrario, si un animal se achica, digamos, en términos evolutivos, por ejemplo, o hacemos la comparación de organismos más pequeños, los organismos más pequeños tienen más superficies en relación a su volumen. ¿Y qué pasa entonces? Sabemos que el calor se pierde por la superficie. ¿Ok? Sabemos que el calor entonces a través de la superficie se pierde. Entonces, un organismo pequeño, supongamos un endotermo pequeño, como la musaraña, va a tener una superficie mayor a su volumen, entonces va a perder mucho más rápido calor. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese endotermo si está perdiendo mucho calor por su superficie, por el hecho de ser pequeño? Necesita mantener su tema de metabolismo, su temperatura corporal constante, el endotermo, entonces va a quemar más calorías, va a tener una alta tasa metabólica. El animal más grande, proporcionalmente a su tamaño, no va a perder tanto calor, proporcionalmente a su tamaño, porque tiene menos superficie. Entonces, normalmente su tasa metabólica no va a estar tan exigida como la del organismo pequeño, que por su superficie está perdiendo mucho calor. Entonces, estas cuestiones que parecen tan obvias definen, ¿cierto? En cuanto a las propiedades físicas, también inciden en, en cómo pierden calor los organismos, y esa pérdida de calor va a tener que ver cómo va a afectar a cómo termorregulan. ¿Ya? Pues la relación superficie-volumen, por ejemplo, en un ectotermo va a influir, ¿cierto? Un reptil enorme va a ir perdiendo mucho calor, su tasa metabólica probablemente va a ser, eh, eh, claro, su relación superficie-volumen le hace perder mucho calor, su tasa metabólica va a ser menor que la de un reptil pequeño que por su superficie va a perder mucho más calor y va a ser más activo, aun cuando sean ectotermos. Aquí quería mostrarle que no le mostré ayer, algo que no le mostré ayer, pero quería reforzar un poco el ejemplo de los ectotermos, que cuando están expuestos a mucho calor, em, la evolución ha ido generando por selección natural, ¿cierto? Ha ido favoreciendo y ya se han fijado en las características de los seres vivos eh, propiedades, o sea, atributos que le permiten. No puedo ver el chat así, porque ¿dónde está el chat? Si me preguntan algo, por favor me interrumpen porque no puedo ver el chat. Em, lo que quería comentarles es que, por ejemplo, el dimetrodón eh, ha desarrollado por la evolución, como les contaba, atributos morfológicos que le permiten o que se traducen en una mayor superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de aumentar la superficie pueden liberar más calor, pueden perder más calor. Entonces, estos animales, por ejemplo, si tienen que atravesar un gran espacio de mucho calor, del desierto, por ejemplo, o aumenta mucho la temperatura por alguna razón,
esta característica de aumentar la superficie, que incluso puede ser algo temporal, no permanente, pueden, pueden de alguna manera plegar o desplegar esta estructura, ¿cierto?, dorsal, que le permite aumentar enormemente la superficie. Y con eso entonces pierden calor. Normalmente también estas estructuras están irrigadas con vasos sanguíneos que se exponen a la superficie y pierden mucho calor. Lo mismo hacen por ejemplo, los camaleones. Esta lagartija que tiene, no se alcanza a ver muy bien, pero tiene pequeños cuernos o protuberancias que le permiten también perder calor. Y en el fondo son características, algunas de ellas reversibles, otras irreversibles, por ejemplo, algunas estructuras ya no le van a permitir volverlas atrás, pero pues, otras sí que pueden desplegar con ese fin, o abrir la boca, por ejemplo, ¿no? ¿Visto algunas lagartijas ustedes jadeando? Hay lagartijas que abren la boca y aumentan su superficie, liberan calor de interno y también, digamos, pueden termorregular. Si bien la temperatura de estos reptiles va a depender del ambiente, cuando es muy extrema, ellos despliegan conductas o con el fin que se traducen en, en mayor pérdida de calor. O, no tengo ninguna imagen aquí, pero en en los endotermos, como algunos roedores, cuando hace mucho frío se agrupan. ¿Sí? Se agrupan, están todos juntitos en una madriguera y pierden menos calor. Al estar como grupo es una verdadera pelotita, ¿cierto? Sí, de un montón de roedores, disminuyen la superficie expuesta al estar ahí como una gran pelotita. Entonces van a perder menos calor. Hay entonces diversas conductas que tienen que ver con la termorregulación y evitar la pérdida del calor. Ayer también, esta última parte, estuvimos hablando de eh, la tasa metabólica basal, que es la que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Esta que se corrige por el tamaño corporal y que es por defecto, ¿cierto? Que por defecto en los endotermos tenemos una tasa metabólica basal, se origina a partir de la actividad metabólica, ¿cierto? Esta tasa metabólica basal es la que hablábamos, el funcionamiento mínimo basal en reposo. En los ectotermos hay una pequeña diferencia porque como los ectotermos dependen de la temperatura ambiental, su temperatura interna depende de la temperatura ambiental, cuando hablamos de tasa metabólica hay que hacer una corrección por la temperatura a la cual medimos esa tasa metabólica. ¿Ya? Y por eso se llama tasa metabólica estándar. Es la misma idea de una tasa metabólica en reposo, pero como en los ectotermos depende del ambiente, uno no puede decir esta es la tasa metabólica permanente, porque uno no puede decir que esta es la tasa metabólica basal permanente, porque sabemos que depende del ambiente. Entonces se corrige por la temperatura, esa tasa metabólica basal se corrige por la temperatura ambiental y se le llama entonces tasa metabólica estándar. ¿Ok? Entonces tenemos que, en el caso de los ectotermos, hacer también la corrección. ¿A qué temperatura hemos medido esa tasa metabólica basal? ¿No? La tasa metabólica en reposo en ectotermo puede ser A, la tasa metabólica basal en reposo de ese ectotermo en otro ambiente puede ser distinta. Entonces, para homogenizar y tener niveles comparados, a la estimación le vamos a corregir dividiendo, por ejemplo, por grado de temperatura. Entonces ahí tenemos algo ya estándar. Siempre en ciencia uno tiene que estar haciendo comparaciones justas, ¿cierto? Peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces muchas veces se establecen estas estandarizaciones, que cuando uno corrige y te queda a igual nivel, para ser justos con la comparación. ¿Ok? Ayer hablamos también, esto creo que fue también lo último, de que la tasa metabólica basal o la tasa metabólica estándar, que es lo mínimo, ¿cierto? Que es lo mínimo que el organismo está actuando, está mínimamente gastando, pero sabemos que ese es el gasto mínimo, el consumo de oxígeno mínimo, la tasa metabólica mínima, pero por sobre eso hay margen,
Hay, hay márgenes en los cuales puede aumentar la tasa metabólica y ahí es donde se despliegan actividades. Entonces, por ejemplo, en este gráfico nosotros tenemos en el PES, acá abajo en rojo, una estimación de la tasa metabólica, que sabemos que los ectotermos dependen del ambiente, ¿cierto? La tasa metabólica basal o estándar, ¿cierto? Vamos a hablar mejor de tasa metabólica estándar, en los ectotermos va a variar con el ambiente. Y aquí, por eso la línea no es plana, totalmente plana, y se incrementa un poco con la temperatura. Pero este pez, en cada una de esas temperaturas, va a tener un margen de actividad en que le permite hacer cosas más, o sea, tener una mayor tasa metabólica. ¿Ok? Por ejemplo, cuando este pez está, eh, por ejemplo, digamos aquí a 10 grados. A 10 grados una temperatura fría para un pez. Bueno, si es un pez tropical es muy fría, pero si fuese un pez antártico a lo mejor no es tan fría. Pero supongamos que es un pez tropical, porque se nota que este gráfico es un pez tropical. Para un pez tropical, 10 grados es basal, ¿cierto? A esa temperatura tiene una tasa de torca baja. En ese ambiente, ¿cuánto metabolismo más puede aumentar? Si, por ejemplo, tiene que arrancar, porque está en reposo, pero si tiene que arrancar, si tiene que nadar, le va a quedar a este pez poca espacio para gastar energía a esa temperatura. ¿Ok? Entonces no tiene mucho margen para aumentar su metabolismo, porque va a tener un cierto techo. Ya no va a poder hacerlo. Está en un límite fisiológico. ¿Ok? Pero sin embargo, si este pez tropical está en 20 grados, su tasa metabólica va a salir un poco más alta, pero su fisiología le va a permitir tener un scope o una brecha, un, un margen, que en inglés como scope se dice, que es un margen, un rango más alto de poder subir su metabolismo a un nivel mucho mayor. Entonces, por ejemplo, en su ambiente más de confort, ¿cierto? Va a poder desplegar y aumentar mucho su tasa metabólica. Ahora, si la temperatura empieza a subir mucho, 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 ¿qué le ocurre? Que ya no va a empezar a decaer en su capacidad. A 30 grados tiene una tasa metabólica estándar ya alta, un poco más alta, y le queda scope, le queda un margen, pero ya no va a ser tan alto como a 20 grados, porque hay una limitante, ya es mucha temperatura para su fisiología. ¿Ok? Entonces, tenemos la tasa metabólica estándar, ¿cierto? Y después sobre esa uno puede subir en su actividad, pero no tanto, hay límites. Y hay una zona donde hay un cierto óptimo, eso es típico de los ectotermos. ¿Ya? Entonces uno tiene algunas distintas respuestas dependiendo de esa tasa metabólica. Por ejemplo, como les contaba, la posibilidad de escapar y de dar muy rápido de este pez a 10 grados es distinta que a 20 grados. ¿Ok? A 20 grados va a tener mucha capacidad de arrancar, de ejercitar, de hacer un esfuerzo metabólico, porque va a tener la capacidad fisiológica. Esto se puede hacer en el laboratorio, todos estos estudios se pueden medir, se pueden realizar en el laboratorio y uno puede ver cuánto aumenta la tasa metabólica y encontrar los límites. Normalmente se hacen en experimentos por ejemplo, con acuarios, con acuarios que tienen distinta temperatura, con distintos estímulos, y se caracteriza y se hace gráficos. Acá, este es un gráfico simple, ¿cierto? Que resume toda la información. Pero el mensaje acá es que hay una tasa metabólica y hay unos límites. Imagínense un auto, como ayer le hablaba el ejemplo del auto, usted siente en el auto, está estacionado, ya tiene una tasa metabólica basal, el auto está funcionando, está funcionando. Pero los autos pueden andar, ¿cierto? Y pueden andar muy rápido y tienen mucho margen más allá, ¿cierto? De metabolismo, por llamarlo del auto. Em, pero nosotros estamos viviendo en un ambiente que puede ser, por ejemplo, estable de temperatura, entonces tiene harto margen para andar hasta 200, 300 kilómetros por hora, o 200 kilómetros por hora, por ejemplo. Pero ese auto a lo mejor en el Polo Norte no va a tener esa posibilidad, a no ser que hagamos algo especial, pero probablemente no va a tener ese margen. No va a tener tanto margen como en un ambiente a temperatura de 20 grados, que es como óptimo.
pero habría que analizar cuál es el óptimo del vehículo, pero igual le va a pasar lo mismo. Hay óptimo. Ustedes saben, cuando compran un celular, ¿le ha pasado que el celular también al sol deja de funcionar, ¿cierto? ¿No? Ahí nos parecemos las máquinas a los seres vivos. Si ustedes ponen un celular al sol, de repente le van a hacer un mensaje que les dice que ya no puede seguir funcionando, aunque lo ponga a la sombra, porque está mal, pues, o sea, está enfrentado a una condición estresante y la cual ya no puede activarse. Los computadores les pasa también cuando se calientan mucho porque estamos trabajando mucho con la CPU. ¿Les ha pasado que suena el ventilador del computador? Porque estamos haciéndolo trabajar mucho y, y si uno tiene un computador en una sala al sol, un lugar caliente, también. Ahí nosotros nos parecemos bastante a las máquinas. Quería mostrarle esto de ayer que no terminamos de ver bien esto, que es el caso de los endotermos, que la curva de temperatura ambiente y tasa metabólica acá, ¿cierto? En la ordenada es distinta a la de los endotermos. Nada que ver. Em, Porque acá en los ectotermos se distinguen zonas. Pucha, aquí yo tenía en el PowerPoint, tenía unas flechitas, pero bueno, aquí está la temperatura, el ETLC, que es la temperatura crítica inferior. Esta zona, esto es una zona, eh, zona termoneutral, aquí que está al medio, TNZ, es una zona en que, si fijan ustedes, aumenta la temperatura del ambiente y la tasa metabólica no disminuye. ¿Ya? Entonces tenemos un límite de temperatura crítica inferior y acá tenemos otra flechita acá, un límite de temperatura crítica superior. Que ahí está nuestra zona de confort, ahí está, estamos hablando de endotermos como nosotros, como los mamíferos, como la musaraña, como el elefante, que son endotermos. Hay unos límites en que nuestra temperatura va a estar siempre igual. Nuestra tasa metabólica va a ser invariante. Y la temperatura puede estarse moviendo y vamos a tener una tasa metabólica invariante. Pero si esa temperatura, por ejemplo, empieza a disminuir, la temperatura ambiental empieza a disminuir, nuestro metabolismo va a empezar a aumentar. Vamos a subir respecto del basal. De este basal vamos a empezar a aumentar nuestro metabolismo. Les contaba ayer el ejemplo de cuando hace mucho frío, y ahí un compañero de ustedes me respondió, uno tirita. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es una respuesta fisiológica para aumentar la tasa metabólica. Hace mucho frío afuera, nosotros vamos a empezar a perder calor y ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo aumenta su metabolismo. A veces correcta, hace bien, ¿cierto? Uno corre y se te quita el frío, pero si uno no corre y no está corriendo y no puede correr, uno empieza a tiritar. Y eso aumenta el metabolismo interno. Empieza a aumentar el tasa metabólico y eso nos permite, en el fondo, ir manteniendo nuestra temperatura corporal. En el otro extremo puede pasar lo mismo. ¿Mm? Cuando tenemos una temperatura muy alta, nuestra tasa metabólica empieza a aumentar. ¿Y qué pasa? Nosotros empezamos a consumir mucho oxígeno y nuestro cuerpo, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando tenemos mucha temperatura, por ejemplo, los mamíferos? ¿Cómo si en el frío se tirita, qué pasa cuando hace calor? ¿Usar? Sudar, exactamente. Nosotros empezamos a sudar. El agua, mira, el sudor es agua y sales, y eso es un muy buen disipador de temperatura. Entonces empezamos a disipar. Con el sudor disipamos una gran cantidad de calor y nuestra temperatura tiende a bajar. Nuestra temperatura. Pero el metabolismo, el que produce ese alto metabolismo, va a gatillar la estimulación de las glándulas sudoríparas, vamos a sudar. También muchos pues, hacen esto mismo que de los reptiles, que podemos abrir la boca, respirar más para generar más intercambio gaseoso y perder más calor también. Pero son respuestas muy distintas, ¿cierto? Los endotermos y a los ectotermos.
en cuanto a cómo les afecta la temperatura ambiental y la tasa metabólica. En estos rangos de temperatura termoneutral, nosotros tenemos nuestra zona de confort y tenemos posibilidades de- de desplegar conductas en forma más amplia. En cambio, en los extremos vamos a estar un poquito más limitados. Ok, eso en cuanto a la tasa metabólica, ¿cierto? Que es muy importante. No sé si tengo algo más sobre esto. Claro, con eso debía haber terminado ayer, ya con la tasa metabólica em, basal y tasa metabólica. Em, ok, voy a ver ahora la otra presentación que correspondería a lo de hoy. A ver si me deja abrir esta cosa. Bueno, fue un resumen más o menos largo. Tenemos que hablar ahora de otros factores que determinan, que influyen en la respuesta a los estímulos, a los estados fisiológicos, que a su vez van a dar cuenta de cómo respondemos a los estímulos ambientales. Ya, aquí estamos con los estados fisiológicos. Aquí probablemente ustedes están viendo en pantalla. No sé si estarán viendo en pantalla completa. No, parece que no. Ahora va. Ya. Entonces, ahora dentro de los factores internos, ya sabemos que la tasa metabólica es algo que nos está influyendo mucho en nuestro estado interno, estado fisiológico interno, y algo que ocurre, queramos o no, está pasando. Al mismo tiempo nosotros tenemos un estado nutricional. Sabemos que, hablábamos del caso del auto, el auto parte y tiene un estanque con benzina, ¿cierto? O con petróleo, o una carga eléctrica. Las máquinas, las pilas, todos los celulares tienen en su interior una batería, ¿cierto? Y hay digamos que es una suerte de estado nutricional. El metabolismo, el funcionamiento, y el que está funcionando, el consumo de oxígeno, la producción de CO2, pero esa máquina funciona con un input de energía, dijimos que eran las calorías, ¿cierto? Aquí nosotros, los animales, todos los seres vivos necesitan un aporte de energía y que podemos referirnos a él como un estado nutricional, que es la cantidad de alimentos que tiene un organismo, cómo lo consigue, las reservas, a eso se refiere con el estado nutricional. Ahora, se dice que eh, hay una relación que hay entre la forma en que los animales, por ejemplo, obtienen y manejan los recursos alimentarios que están en dependencia con los procesos fisiológicos que siguen a la ingestión. A ver, esta frase no es fácil de seguir, pero ¿qué quiere decir? Que hay un correlato en los procesos eh, fisiológicos después que se alimenta. O mejor dicho, uno puede empezar al revés. Un organismo se alimenta y a ese tipo de alimentación le va a haber un proceso fisiológico siguiente, y estos están de alguna manera bien relacionados. Entonces, la forma en que los organismos obtienen y manejan su alimento, o sea, la conducta de búsqueda,
está también relacionado con los procesos fisiológicos que van a seguir a la ingestión. Ya, sabemos que con la ingestión uno incorpora nutrientes, uno incorpora energía. Pero la forma en que los organismos consiguen su alimento tiene que ver con cómo los procesan, cómo los utilizan, cómo finalmente los transforman en actividades. Hay una relación. Y ahí también hay mucha diversidad. O sea, la adquisición y el procesamiento de alimentos no son procesos independientes, están vinculados. Cómo un organismo gasta o se esfuerza en conseguir un alimento, eso va a tener que ver con cómo lo procesa el alimento. ¿Ok? La evolución ha conducido a desarrollo de mecanismos especializados de adquisición de alimentos, pero que estos están ajustados al procesamiento de ese alimento. ¿Ok? Por ejemplo, imaginemos un organismo que, que se alimenta de muchos vegetales, de muchos vegetales, un herbívoro. El procesamiento de esos alimentos va a estar en ajuste, o sea, esa alimentación va a estar en ajuste con el procesamiento. Y va a tener estructuras internas que van a estar en ajuste a eso y van a estar, digamos, conversando eh, armónicamente. Lo que ocurre es que un organismo que va a procesar su alimento de una manera, por ejemplo, si se procesa en forma lenta el alimento, su tasa de ingestión probablemente no va a ser rápida, sino que va a ser lenta. A eso me refiero, a que hay una coordinación, una armonía entre cómo se adquiere el alimento y cómo se procesa. Ya eso es lo que se ha visto globalmente al analizar cómo los organismos incorporan su alimento, cómo lo procesan. Y eso le genera, ¿cierto?, el estado nutricional. El estado nutricional, en el fondo, es esa cantidad de energía disponible o no disponible, porque puede ser un estado nutricional deficitario, óptimo, subóptimo, que le va a permitir o no permitir realizar actividades. ¿Ok? Aquí hay un esquema bien, bien grueso, ¿cierto?, que nos habla sobre para para alcanzar un determinado estado nutricional. Esto incluye entonces el proceso de selección. Normalmente los organismos seleccionan el alimento, la adquieren eh, y desarrollan la ingestión del alimento. Esto es medio obvio, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el organismo tiene necesidades nutricionales, se alimenta, produce, y ahí dependiendo del tipo de organismo, un rompimiento digestivo y también va a haber un rompimiento fermentativo. Va a depender también del tipo de organismo. Hay algunos que tienen proceso de fermentación, por ejemplo, mamíferos complejos, otros mucho más simples. Y después viene la absorción y finalmente viene la liberación del alimento hacia las células, ¿cierto? Por ejemplo, en el tracto digestivo, en el epitelio intestinal, de ahí se ramifica, súper irrigado por vasos sanguíneos. Entonces hay enzimas digestivas particulares, ¿cierto? Transportadores eh, de la absorción, que también se expresan en determinado momento, en cantidades también específicas. Y también ocurre esta descomposición fermentativa por microbios simbióticos. Estamos hablando principalmente de mamíferos, ¿cierto? Este es el esquema global. Ahora, fíjese usted que acá esto es una visión sistémica, y eso también es importante. Tenemos que hay feedback. ¿Se acuerdan que hablamos de los feedbacks, ¿cierto? Tenemos que este es un proceso que no es lineal, exactamente lineal. Hay feedback, el organismo requiere ciertos nutrientes, ciertas incorporaciones específicas relacionadas con su tamaño corporal, por ejemplo, relacionadas con si es endotermo, si es ectotermo, y va a producirse este proceso de búsqueda, de alimentación,
digestión, procesamiento, absorción, pero eso va a ir generando feedback, que pueden ser retroalimentación positiva o retroalimentación negativa, hacia el proceso de adquisición. Por ejemplo, dejar de alimentarse o alimentarse más. Entonces se produce esta retroalimentación en el proceso de búsqueda o de alimentación, de velocidad en que corre a través del tracto digestivo. Ahí tenemos distintas etapas, pero hay que entenderlo como un proceso ajustado entre el- las necesidades que tiene el organismo y cómo se procesa. Por ejemplo, aquí quería, a modo de ejemplo, no sé, estos son ejemplos un poquito em, extremos, ¿ya? Pero quiero transmitirle esa idea. O sea, ¿han visto ustedes cómo las serpientes se alimentan? ¿Cierto? Las típicas serpientes amazónicas que son capaces de comerse a un ser humano incluso, ¿cierto? O a un cocodrilo. Acá hay la imagen de una boa alimentándose un cocodrilo. Se le llama a esta conducta extrema, extrema, totalmente extrema, festín y hambruna. ¿Ya? El festín es eso, ¿cierto? Estos animales de repente se alimentan de un animal que es inmensamente grande. ¿Y qué les pasa después de eso? ¿Qué les pasa a estos serpientes después de ese periodo? ¿Podrá correr? Entran como en hibernación, por decirlo así, pero como que no se mueven. No se mueven por hasta semanas o meses y se le llaman bruna. Entonces, por eso el festín es esta cuestión de que muchos de estos cazadores, se llaman sit and wait. Algunos cazadores se llaman sentarse y esperar. Sit and wait. Están ahí, y tienen mucha paciencia, y pasa una presa y en vez de correr activamente, boom, la atacan. La asfixian, por ejemplo, y después se alimentan. Pero se llama festín porque tienen una incorporación enorme, ¿cierto?, de calorías. Y después viene la hambruna, meses, meses y meses, no sé tantos meses, pero dependiendo del tamaño de lo que hayan comido, pero puede pasar hasta un mes sin alimentarse, porque está en esta etapa de digestión compleja, ¿cierto? Está la degradación y todo el proceso tremendo que ocurre adentro, donde hay un feedback negativo enorme hacia no ingerir más, ¿cierto? Hacia no estar con una nueva conducta porque está fisiológicamente capacitado. Pero la idea acá es que la fisiología del organismo va a estar en relación a su ingesta. ¿Ya? Lo más probable es que haya un acople, ¿ya? Y la selección natural, la evolución y los mecanismos de evolución han permitido que los seres vivos tengan, y los que están conservando su estructura, tengan esta relación, ¿cierto? Entre sus requerimientos, sus conductas de búsqueda y el procesamiento de ese alimento que está en concordancia con eso. De lo contrario, se produce un desacople y estas variantes no funcionan, no se mantienen y se extinguen. Pero eso quería mostrarles, esa es la idea de un ejemplo extremo, pero antes de eso otra situación mucho menos, menos extrema como esta, pero sí refleja la importancia que tiene el que haya un matching, una coherencia entre la conducta y el procesamiento de la alimentación, como en este caso. Lo más esperable entonces que esta serpiente invierte a lo mejor mucho tiempo en no comer. Puede estar también, así como estuvo un mes sin necesidad de comer, perfectamente puede comerse este cocodrilo, o puede estar uno sin comer, nada, ¿sí? Ya tuvo suficiente energía, ¿cierto? Y puede estar totalmente desinteresada de alimentarse en algo, pero llega algo y obtiene este festín, y luego viene una hambruna en el cual no necesita comer, ya tuvo suficiente energía, pero esa es su estrategia. Este es un caso extremo, pero imagínense otros casos más intermedios
en los cuales esto no es tan extremo, ¿cierto? Nos pasa a nosotros no estamos dándonos festines y hambruna, ¿cierto? Bueno, aunque hay dietas que son así, ¿no? Se le he escuchado las dietas del ayuno. Pero bueno, la cuestión está en que lo normal es que haya una relación ahí entre la conducta de búsqueda, procesamiento de alimentos y lo que se ingiere. Y también los márgenes para realizar actividades. Esta serpiente luego de comer, hay un montón de cosas que no puede hacer. Entonces esos márgenes son mucho menores. Pero cuando está, ¿cierto? Con su estómago vacío, ¿cierto? Luego habría haber digerido hasta al cocodrilo, tiene hartos márgenes de respuesta también para poder moverse. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Sí, sí. Para la serpiente no es un peligro estar en esa época de hambruna, ya que no se puede mover y podría venir a atacarlo Sí, otro animal más grande. claro. Claro, sí, o sea, cuando tiene, al día siguiente de haberse comido a este cocodrilo en su interior, está totalmente susceptible y con riesgo de depredación, claro, no puede arrancar. Entonces también es un riesgo, es un riesgo tener este tipo de conducta. Ahora, ha subsistido, se permaneció en la Amazonas este tipo de conducta en los ambientes selváticos y quiere decir que funciona, pero es un riesgo, efectivamente. Es un riesgo. Ahora, se paga aparentemente el costo, o sea, el beneficio es mayor que el costo, entonces se ha mantenido. Pero justamente hay una situación de alto riesgo. Muchos organismos, por ejemplo, lo que pasa con la reproducción, no solo con la búsqueda de alimentos, pasa con la reproducción, que, de que cuando el organismo está en periodo reproductivo, pasa mucho riesgo. Y, y- pero la evolución ha permitido que igual se mantengan estas conductas. La, la conducta reproductiva a veces genera en los organismos un momento en que son muy susceptibles a la depredación, al riesgo de que venga un depredador. Pero los balances globales que se dan terminan por que esa conducta se mantenga igual, de todas maneras. ¿Ok? Pero efectivamente, hay otras variables que van a influir, que podrían ser gravitantes. Usualmente hay organismos que como que hibernan, entonces se esconden y hacen esta etapa libre, ¿cierto?, del riesgo de depredación. Entonces, pues, una conducta adecuada sería comer, darse este festín y esconderse, ¿cierto? No estar ahí expuesto a un depredador porque le va a ir mal. Acá quería mostrarles cómo hay unos gráficos acá donde muestran los cambios en la expresión de genes después que una serpiente como esta ha engullido una presa. Y hay una cantidad no sé si han escuchado ustedes la plasticidad transcripcional, ¿cierto? De los genes que se expresan y otros que se suprimen, pero hay un cambio enorme ahí en 1300 genes que muestran aumento de la expresión. Esto es la expresión relativa, ¿cierto? Que se puede analizar con técnicas de biología molecular de los transcritos. En rojo se ven los genes que se expresan cuando esta serpiente está recién ha ingerido algo, pero por otro lado hay genes que decrecen su expresión. Hay genes que ya no son necesarios, que estén activos porque están focalizándose la actividad fisiológica hacia la digestión. Em, esto que está aquí hecho, como se dice acá abajo, puede ser distinto en condiciones de temperaturas distintas. Si son alta temperatura o baja temperatura, probablemente sea distinto. Ok, vamos a hacer una pausa. Son las 11:53. ¿Les parece si hacemos una pausita? Ya llevamos una hora. Sí, profe. Ok, son las 11:53. Entonces a las 10, a las 11:13 minutos. Perdón, a las 12:13 minutos. 12:13 minutos, 20 minutos para tener un buen descanso. 12:13 minutos.
aquí voy a anotarlo. 12, 13. Ahí está en el chat anotado. Ah, se lo mandé solamente a una persona. Aquí va de nuevo. Con la presentación, le quería contar rápidamente una cosa que tiene que ver con esto de las boas, que como que se alimentan de esa forma tan increíble, pero una enseñanza muy bonita. Si tienen la oportunidad de leer El Principito, háganlo. No sé si conocen el libro El Principito. Sí. Es un libro que uno nunca termina de fascinarse, a mí me encanta. Y en El Principito, bueno, el Antoine de Saint-Exupéry, que es el narrador, le dice al Principito eh, que había un dibujo que él dibujaba cuando era chico, que era eso que está ahí, y que le preguntaba a los mayores cuando era chico qué era, y la mayor parte de los mayores, los adultos, le decían a este narrador, que es un piloto, ¿cierto? Que es el que cuenta la historia del Principito, que los adultos le decían, mira, esto es un sombrero, y tanta cosa, es un sombrero. Y le decían, mira, déjate de hacer dibujo, y dedícate, por ejemplo, a ser un geógrafo. Entonces, este narrador se dedicó a eso, evidentemente, se dedicó a ser un piloto y recorrer el mundo, se hizo muy experto en la geografía. Pero cuando se encontró con el Principito, le mostró este dibujo al Principito, y el Principito inmediatamente, tan pronto vio el dibujo, le dijo, claro, eso es una boa que se está comiendo un elefante, ¿ya? Es eso. Entonces inmediatamente quedó feliz. eh, el, ahí no se alcanza a ver acá, pero quedó feliz el piloto, amigo del Principito, porque pudo encontrar a alguien que entendía su dibujo, algo que la mayor parte del adulto no entendía. Ahí está una idea muy bonita del Principito, es que esta posibilidad ahí se ve el elefante ahí abajo, de no perder esta característica de imaginación. Es muy lindo en el libro que habla bueno, me acordé de esto por la oda, ¿cierto? Que se come ese cocodrilo y que pueda tener dentro. El Principito tiene muchas moralejas y enseñanzas bonitas sobre la imaginación de los niños, que es algo que, bueno, que de todos nosotros en realidad, pero está como más concentrado en los niños. Ok, como que nada que ver eso, pero quería contárselo. Tenemos un poquito de tiempo para eh, avanzar sobre esto de la alimentación y selección del alimento y de los procesos integrales. Rápidamente vamos a pasar por una em, variación, porque eso es otra cosa del curso este, que es un proceso y que es integral en el sentido de la búsqueda, adquisición y procesamiento, pero es muy variable entre los seres vivos. Habitualmente tratamos de entender estas cosas desde el punto de vista del ser humano, pero nos quedamos cortos porque esto es muy, muy variable. Acá se muestra la diversidad de los animales, al menos. Esto es un árbol filogenético de animales, desde esponjas, medusas, gusanos planos, moluscos, otros tipos de gusanos, artrópodos, equinodermos cordados, toda la diversidad, todo.
¿Aló? Hola, profe. Ya, volví de nuevo. Le estaba contando de que siempre es bueno a veces explorar extremos. Y acá tenemos un tipo de animal. Esto es un animal, se llama esponja. Si quizás lo conocen, son sésiles, viven incrustados en el mar y tienen un sistema digestivo. Tienen una captación de alimentación que es muy rara, ¿ya? En que están formados por células que en su interior tienen suerte de vellosidades y movilizan desde el exterior al interior agua. Son quizás los organismos todavía vivos, muy primitivos, que tienen un sistema de captación de alimentación muy raro porque en el fondo son pequeños canales, tubos que mueven el agua con sus flagelos, acá estas células, con sus flagelos y introducen el agua que viene con un montón de fitoplancton, zooplancton, y acá tienen sistemas de impregnación celular para finalmente llegar a los amebocitos, que son células que se terminan degradando el alimento. Aquí hay una alimentación totalmente abierta, ¿ya? De organismos sésiles que no pueden moverse de un lugar a otro a buscar su alimento. Simplemente tienen que ellos movilizar el alimento, atraerlo hacia ellos. Entonces es un tipo de alimentación que, imagínense su fisiología, muy distinta a la de un organismo que se mueve, como la serpiente, ¿cierto? Aquí estos son sistemas que están vigentes, o sea, en el sentido de que están vivos, la evolución los ha mantenido y siguen teniendo evolución, pero una fórmula que ha encontrado la naturaleza distinta de forma de alimentarse, tremendamente distinta a otras, por ejemplo, vamos a ver aquí otra. ¿Dónde está esto? Tengo serios problemas con mi computer hoy día, así que voy a tener que volver a pasar acá a la otra. No quiere pasar. Ahí sí. Ya. Esta otra. Vamos a ver ahora. Sí que vamos a ver. Otro tipo de alimentación de. No sé si los conocen ustedes. Probablemente sí. La han visto. Acá tenemos a las medusas. Y las hidras que tienen un sistema ya un poco más complejo, donde hay una boca, de hecho, no en otro caso, hay una boca y también hay una cavidad, pero acá en la evolución se puede ver que hay ya algunos grados de diferenciación de los tejidos en que la alimentación empieza a ser un poquito más compleja. ¿No ven? ¿No? Vemos ¿No su están fondo de viendo? pantalla, profe. Ah, chupa, ya. Ya. Entonces, ahora sí. Ahí está la medusa, ¿cierto? Perdón, ahora sí. Entonces, lo que se ve es la medusa y la hidra, organismos también bien simples, presentes en el mar, sobre todo, en algunos lagos, y ellos tienen un sistema digestivo y una forma de incorporar alimentos muy distinta, pero algo más especializada que la esponja. Y incluso acá abajo se muestran algunos gusanos en que tienen también ya una estructura como una boca, una faringe, un intestino, y también tienen un canal y un ano. A diferencia de la medusa y de la hidra, que tienen un solo lugar de entrada y de salida del alimento. También en este organismo las membranas son bastante permeables y difunden también algunos de lo que ellos ingieren, difunde por los tejidos. No es tan cerrado, es un poquito abierto. Entonces, esos son sistemas de alimentación muy distintos, muy, muy distintos. Vamos a pasar a la otra, que debo estar haciendo ahora permanentemente esto porque mi computador está funcionando horrible. Pero aquí quería mostrarles nuevamente la hidra, que es un animal fantástico. Acá
se ve la hidra. Es marino la hidra, y la hidra tiene, son pequeñas, son chiquitas, y tienen en su interior una pared celular que es muy compleja y que tiene células que son ciliadas, que movilizan el alimento hacia el interior de esta cavidad. Eh, Son nidarios, son de la familia de las medusas, pero son hidras normalmente pequeñitas, tienen tentáculos, tienen un sistema de células epiteliales. En el fondo, este es casi un intestino flotando, porque ingieren del medio y traspasan también muy parecido a la esponja hacia el endodermo, el alimento, y ahí digamos, metaboliza y luego se libera al exterior. Entonces también hay membranas, uno puede entender acá que hay mayor complejidad celular. El siguiente caso que quería mostrarle es el de las medusas, pero voy a avanzar un poco porque creo que me estoy atrasando bastante. Quería pasar a los filtradores, en donde ya tenemos una alimentación más compleja en la evolución, donde ya hay diferenciación de tejidos. Mucho de lo que un organismo tiene en su interior, ustedes proporcionalmente, tiene que ver con el sistema digestivo, con la capacidad de alimentarse, que es vital para mantener la estructura mínima de un ser vivo. Esta incorporación de energía necesaria para mantener la temperatura, para responder al entorno, empieza a ocupar mucho espacio dentro de un ser vivo. Y acá tenemos en los filtradores, que son los choritos, las almejas, las ostras, todos estos organismos marinos que tienen valvas, que las cierran y las abren cuando están sumergidos, y ellos filtran. Y acá, aquí lo que, en el fondo, esto es una especie de bolsa, ¿cierto?, que incorpora el agua a través de contraer y expandir unos músculos que permiten la circulación de agua, y tienen aparatos, bueno, además tienen unas branquias, de ellos hacen intercambio gaseoso, y tienen ya una diferenciación de tejido más compleja, donde hay riñón, donde hay una suerte, bueno, un tracto digestivo acá en verde se ve el tracto digestivo, y también tienen un ano, una boca, un ano, estómago, y glándulas que depositan sus secreciones al interior. También tienen, bueno, otros órganos grandes son las gónadas, el pie muscular donde ellos se mueven, pero quería destacarles la idea de que de la hidra, la medusa, a estos organismos ya es más compleja la forma en que ellos adquieren su alimento. Muchísimo más compleja. Vamos a seguir avanzando en otro organismo acá, que son los moluscos, ¿ya? Donde también tenemos aparatos de filtración, también mucho más complejos. Bueno, aquí están los mismos moluscos bivalvos, pero otros moluscos como son los chitones, los caracoles, los calamares, los cefalópodos como los pulpos. Los calamares tienen también aparatos de filtración en general, y aquí ya se mueven mucho más para adquirir su alimento. Los primeros, por ejemplo, los bivalvos son sésiles. En cambio, estos ya se mueven, tienen tentáculos, y en su interior hay sistemas digestivos donde hay un grupo de células ya que están mucho más diferenciadas en esta función, que es la alimentación muy importante para mantener y conservar la integridad. Rápidamente vamos a pasar a otro tipo de organismo, que son, por ejemplo, ya estos les van a parecer un poquito más cercanos. A ver, ¿cuáles son estos? Estos son los gusanos, donde ya se nota, bueno, en los calamares se notaba una cefalización, pero en los gusanos, en los primeros gusanos, los gusanos planos, una sanguijuela acá, y los insectos que están relacionados con los gusanos, con los anelios, hay
En la biología se desarrolla una cefalización. Fíjense ustedes, la cefalización tiene mucho que ver con la alimentación. En la evolución, la capacidad de concentrar el sistema nervioso en la parte anterior, no por casualidad, ahí está la boca. ¿Ya? Hay una historia evolutiva que justamente vincula la búsqueda de alimento, la capacidad de alimentarse, con la distribución del sistema nervioso hacia la parte anterior. Ya la mayoría de los animales, bueno, con simetría bilateral, tiene órganos sensoriales, sistema nervioso concentrados en la parte anterior del cuerpo. Si ustedes hacen una comparación, se van a dar cuenta de que la boca está cerca de donde están los sistemas de percepción más centrales, como el cerebro, los ojos, el oído, orientado hacia una parte del cuerpo donde va a ser vital la ingesta de alimentos. Y eso se empieza a notar en la evolución. En estas planarias, los gusanos planos, que tienen el sistema nervioso orientado hacia la parte anterior, hacia la parte de adelante. Recuerden que en los animales con simetría bilateral tenemos una parte anterior, parte posterior, tenemos lateral izquierda, lateral derecha, ventral y dorsal, típicamente. Y eso empieza a ser cada vez más notorio con este sistema digestivo, algo que no está en los bivalvos, ¿cierto? En los moluscos no es tan claro esto. Pero sí en la cefalización, que empieza a tomar forma con los primeros invertebrados, luego esto se hace más complejo y más evidente en los vertebrados. ¿Ok? Vamos a seguir mostrando rápidamente esto en cómo ocurre también en los otros tipos de gusanos, en la evolución. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos tendencia evolutiva, ¿cierto? A la ramificación del tracto digestivo en artrópodos. Aquí se muestra un esquema, ya a la derecha está la filogenia, de cómo se ha ido el sistema digestivo ramificando. Nosotros no tenemos un sistema digestivo tan ramificado. De hecho, nuestro sistema digestivo es más bien alargado, se ha ido acortando o alargando. Pero miremos la diversidad y hay una tendencia en los artrópodos, que son el grupo de organismos más diversos, a que el sistema nervioso, por ejemplo, perdón, el sistema digestivo de la alimentación se ramifica de diversas formas, pero hay una tendencia evolutiva a que se ramifique internamente. ¿Ok? Esas son tendencias evolutivas entonces de este sistema digestivo. Acá tenemos el sistema digestivo de los también gusanos planos, con estas ramificaciones interiores. Algunos que son más simples, tienen sistemas más simples, con una sola cavidad, pero, como contaba, la tendencia es a la ramificación al interior, en estos modos de vida tan distintos. Acá llegamos a lo que ya es más conocido para nosotros. ¿Okay? Tenemos, en el caso de los vertebrados, de los organismos que han desarrollado esta columna vertebral, y también la cefalización súper notoria, ¿cierto? Hay un lugar donde están los principales órganos de los sentidos, y asociado a ello está un aparato bucal, ¿cierto? Donde se ingresa el alimento, y hay un tracto digestivo más o menos complejo de procesamiento de la información, y que está asociada a la dieta. Animales que tienen sistemas digestivos más largos, como por ejemplo estos rumiantes, que aquí arriba a la derecha, tienen sistemas digestivos muy largos, asociados a una dieta fuerte en fibras. Tienen también el estómago con compartimentos, ¿cierto? Donde se puede procesar alimentos de distintas maneras, y el sistema digestivo muy largo. A diferencia de animales, por ejemplo, con un sistema autodigestivo muy corto, ¿no? Aquellos que se alimentan, por ejemplo, de insectos, por ejemplo, son roedores, topos, distintos tipos de animales que tienen sistemas digestivos más cortos. El conejo es parecido, digamos, a este rumiante, también con el víboro con su tubo digestivo largo, u otros carnívoros que tienden a tener un sistema digestivo más corto. Nosotros en la evolución antes éramos más herbívoros, nos transformamos en omnívoros, pero con dieta más amplia, y nuestro tracto digestivo ha ido cortándose un poquitín, desde herbívoro a más carnívoro.
¿Ok? Vamos a seguir viendo acá. Este es un esquema que muestra esa tendencia, ¿cierto? De los distintos tipos de tracto digestivo. Por ejemplo, el, el intestino delgado de nosotros es pequeño, pero fíjense otros herbívoros. Fíjense comparativamente el de la oveja. El de la oveja es tremendamente alargado, ¿ok? Comparado con otros animales, con el koala, con el orangután. Entonces, la alimentación y la forma en que se procesa este evento es distinta entre todos ellos. Quería entonces hablarles también de otro aspecto importante de esto de la alimentación. ¿Me escuchas, cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Que una cosa entonces es la alimentación y todos estos correlatos que hay entre la morfología también. Yo quería dar una pasada por la evolución y por la variedad, porque es importante tener esta visión amplia de cómo los organismos tienen distintas formas de alimentarse, de incorporar esta energía para mantenerse, para subsistir, para mantener el metabolismo. Hay una diversidad enorme, hay un montón de cosas por descubrir por ahí. Aplicaciones que pueden haber de esto. Uno usualmente está muy centrado en lo que le atañe al ser humano o organismos muy cercanos al ser humano, pero hay una diversidad enorme. La otra análisis que uno puede hacer sobre esto de la incorporación de alimentos es un concepto que es la tasa de consumo, que es nuevamente en ciencia nosotros necesitamos tener formas de evaluar los procesos y también sus mecanismos. Y la tasa de consumo es un concepto que se suele ocupar en análisis de la dieta, que se refiere a cuánto se consume por unidad de tiempo. Por eso se habla de tasa de consumo. Y esta tasa de consumo, que puede ser variable, va a tener que ver también junto con la tasa metabólica, con la disponibilidad de recursos, pero el énfasis es que en ciencia nosotros tenemos que medir y se pueden enseñar indicadores de cómo es que ocurre este consumo y se hace habitualmente a través de confeccionar, eh, inventar variables que uno pueda medir. Por ejemplo, la tasa de consumo de oxígeno, pero tasa de consumo de oxígeno, hablamos, ¿cierto?, en metabolismo, o tasa de producción de CO2. Y también en alimentación hablamos de tasa de consumo. La tasa de consumo depende de factores que tienen que ver con los factores mecánicos, como el tamaño de la cavidad contractitral. Esta cavidad, yo le hablé hace un rato que había una armonía o una relación, un matching entre la búsqueda de alimentos, el consumo y cómo se procesa. Entonces aquí claramente también el tamaño de la cavidad gastrointestinal, lo que vimos recién cómo varía entre un montón de seres vivos, va a estar en relación con esta tasa de consumo. ¿Ok? Entonces hay factores genéticos también. Así como nosotros tenemos una tasa metabólica basal o tasa metabólica estándar, está ocurriendo por defecto, en la conducta alimentaria también va a haber, y en este indicador que es la tasa de consumo, va a haber cosas que son fijas, que van a tender a operar sin mucha variación, que van a ser como basales y que tienen que ver con cuestiones que vienen expresadas casi por defecto. Se le llama fijas genéticamente, o también se le llama hardware. No sé si he escuchado la palabra hardware, así como software, pero hardware quiere decir que es algo como que es parte siempre. Es como una conducta o una necesidad de tasa de consumo que está por defecto.
Y también hay cuestiones variables como el aprendizaje, que tienen que ver con el proceso ya de, de- de cómo es que se alimenta uno, cómo ha ido alimentándose un ser vivo que puede ser más eficiente, menos eficiente, por el aprendizaje, que es la parte variable. Entonces hay una parte fija, principalmente definida en términos genéticos, y que se les conoce como estereotipada o hardware, vienen duras, fijas genéticamente, y otras cuestiones más variables que se incorporan con la experiencia como el aprendizaje. Y sobre esto, estamos hablando de la tasa de consumo, que es como la estimación de la forma en que se alimentan. Acá hay unos gráficos que son clásicos en biología para reflejar una estimación de la tasa de consumo y, y que nos muestran y resumen las distintas tendencias en toda esta variedad de seres vivos que vimos nosotros. Por ejemplo, en los filtradores, que son estos bivalvos que vimos al inicio, estos que tienen dos valvas y que abren las valvas cuando están sumergidos, se llaman filtradores. Hay un montón de filtradores, que son muchos de ellos sedentarios, y tienen una tasa de presas, tasa de consumo de presas por unidad de tiempo, que usualmente tiene una curva tipo 1. Esto seguramente lo han visto en otro lado, pero usualmente ellos van a ir ingiriendo de acuerdo a la disponibilidad de presa abajo. Aquí la abscisa es una N, que quiere decir la cantidad de presa. Por ejemplo, fitoplancton circulante, zooplancton circulante, hay distintas concentraciones, y usualmente estos organismos van a ir respondiendo con una mayor tasa de consumo en la medida que aumenta esa disponibilidad. Pero llega un punto en que se detiene, ya no aumenta más la tasa de consumo y se mantiene estable a pesar de que aumente la densidad de presa. Esa es la curva tipo 1, y acá arriba, cuando se pone plana la curva, está asociado en el organismo. Entonces, esta es una estrategia que tienen muchos organismos, sobre todo, como les contaba, los sedentarios, filtradores, que, que van respondiendo a la densidad de la presa en forma lineal, hasta que llega un punto de saciación. Eh, Hay otro tipo de curva de tasa de consumo de presas, de alimentos, que la tipo 2, que es parecida a la 1, pero es más gradual. ¿Ya? Y también se da esto que está saciado, que es en el fondo una capacidad fisiológica, pero es más gradual. ¿Ya? Esto se da en organismos ya no solo sólidos, sino que también muy, a nosotros nos pasa también, nosotros nos alimenta al inicio a lo mejor mucho. No sé si usted ha ido a un buffet. Típicamente pasa eso en los buffets, la gente se alimenta muy rápido y ya se sacia. Entonces no hay más capacidad fisiológica. Eh, Típicamente esto ocurre en organismos que cazan y luego manipulan su presa. Hay un periodo en que es muy intenso y luego empieza a acelerarse. También tiene conductas estereotipadas. La tipo 1 es muy estereotipada. Aquí también hay un grado de estereotipado. Estereotipado quiere decir que ocurre casi sin reflexión. Es algo instintivo. Entonces pasa también, y sobre todo en aquellos que son de dieta especializada. ¿Ya? Y el tercer tipo, que es más bien de vertebrados, de animales con sistemas nerviosos más complejos, donde ellos no actúan tan automáticamente dependiendo de la disponibilidad del recurso. A diferencia del tipo 1, lo hacen en forma gradual. De hecho, al inicio, si se fijan, la curva abajo va aumentando suavemente. Aquí la curva aumenta suavemente. De hecho, se alimentan menos que lo disponible, pero luego empiezan rápidamente a establecer esta relación de más presa, más consumo, más tasa de consumo. Incluso llega a ser más rápida en algún punto. Aquí llega a ser mucho más rápida, y luego es una asíntota. También hay una asíntota que tiene que ver con estar saciado, típicamente de animales con sistema nervioso, donde al inicio les cuesta responder en función de la disponibilidad de la presa, luego lo hacen demasiado bien, luego vuelven a frenar. Aquí es típico organismo ya con sistema nervioso más desarrollado, con conductas móviles también y más generalistas. Estos son esquemas súper generales,
Son esquemas que un poco es una caricatura de lo que pasa en la realidad, porque hay miles de variantes, pero nos permiten tener un esquema, una idea, sobre todo desde el punto de vista de cómo evaluar esto. ¿Ya? La ciencia no se basa simplemente en historias que se cuentan, sino que en datos, ¿cierto? En tener datos que se pueden comparar, que se pueden contrastar, que se pueden estandarizar. Entonces, cuando hablamos de alimentación de los seres vivos, un parámetro importante para medir este consumo es a través de la tasa de consumo y todos sus condicionantes. Hay un montón de cosas que influyen en esto. ¿Ya? Aquí quería mostrarle un ejemplo de datos que usualmente se registran con experimentos. Ustedes tienen un pececito acá y tienen su tasa de alimentación, por ejemplo. Y fíjense que interesante que acá esta es una medida de la tasa de alimentación, como les conté recién, corregida, dividida por la tasa de consumo de oxígeno. Entonces, esto es un índice que combina lo que hemos visto en función de la temperatura también. Uno puede ver que hay una tasa de consumo de alimento que va a tener que ver con la tasa, el metabolismo del ser vivo, y eso va a ser afectado por la temperatura. ¿Qué pasa con este pez? Este pez, entonces, esa relación que hay entre la tasa de consumo corregida, aquí dividida por la tasa de consumo de oxígeno, va aumentando, si toda la temperatura y llega a una asíntota también. Entonces hay determinantes de la tasa de consumo que tiene que ver, por ejemplo, con el metabolismo también. Ya, en fisiología, a los fisiólogos les encanta en general diseñar, definir, inventar parámetros, formas, y aquí hay un mundo grande por crear, o sea, esto no tiene límite, uno puede también establecer nuevos índices y la ciencia evoluciona así, con nuevos indicadores de los procesos biológicos. Y acá hay un ejemplo de lo que hemos estado hablando, ¿ya? De cómo uno puede entender la conducta con variables, que uno puede inventar también. No creo que alcance, pero voy a avanzar un poco en otros determinantes del estado fisiológico. Hemos hablado de la tasa metabólica, ¿cierto? Del estado nutricional que puede tener el ser vivo. Y también quisiera hablar de la salud como otro. Salud en sentido amplio, pero normalmente tiene que ver con que el estado fisiológico tiene un ser vivo y que le va a permitir desplegar conductas, responder al entorno. Ya vimos que depende de la tasa metabólica, del estado nutricional, si está saciado, si no está saciado, de la tasa de consumo, de la relación que hay con su sistema digestivo y que el sistema digestivo le va a demandar y le va a posibilitar cierta alimentación. Pero también pasa, y simultáneamente pasa esto, los organismos pueden tener enfermedades. Pueden haber enfermedades genéticas que tienen que ver con una malformación que les definen ciertas capacidades, pero también los organismos se enferman. Y usualmente las enfermedades vienen por parte de organismos como microorganismos, virus, que, que alteran y que conviven a veces sanamente y otras veces no sanamente, pero normalmente afectan. Y eso también va a determinar cómo responde el ser vivo. Es un determinante del estado fisiológico. No es lo mismo, todos sabemos que si estamos enfermos no podemos hacer cosas, ¿cierto? Hay cosas que no vamos a poder hacer porque nos sentimos mal, estamos enfermos, tenemos una infección, no vamos a poder jugar, ni saltar, ni correr como cuando estamos sanos. Pasa lo mismo con los seres vivos cuando están con un parásito, cuando están con una enfermedad, dejan de hacer cosas. Hay veces que se pueden hacer cosas también, responden a eso. Quería mostrarles un par de ejemplos de esto, de acá, fíjense lo que ocurre acá. Este es un ejemplo bien bonito de estos bivalvos nuevamente, son organismos raros estos, ¿cierto? Que están en el fondo del mar, que solamente
cuando queremos comer un mariscal no acordamos de ellos, pero están ahí, están en el fondo del mar. ¿Y qué pasa? Hay un parásito que vive en el interior un gusano que vive en el interior de esta almeja. Y fíjense lo que pasa cuando el gusano interviene en la conducta de esta almeja que normalmente está enterrada en la arena. No sé si ustedes han visto a la gente que busca marisco, o las machas también están en la arena, y hay que buscarla un poquito en la arena y se encuentran. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando esta almeja está parasitada, de hecho este artículo se llama la pesadilla del manipulador, o sea que aquí es un gusano que vive en el interior, que parasita y que enferma a la almeja, y la almeja que normalmente está bajo la arena, este parásito cuando la almeja está en la arena, sin que el parásito lo manipule, la transmisión de ese parásito a un caracol, o un pez, o a la gaviota es baja. El parásito ¿qué hace? El parásito trata de ser transmitido a otros seres vivos. Que el caracol se coma a la almeja, o que el pez se coma al caracol, o se coma a la almeja, y que finalmente llegue a una gaviota que se alimenta del pez, del caracol o de la almeja, ¿cierto? Y él transmitido. Pero lo que hace el nemátodo, este gusano que parasita a la almeja, es cambiar su conducta de tal manera que la almeja está más expuesta al caracol, al pez o a la gaviota, y así logra aumentar su transmisión en varios porcentajes, del 0 al 3.5, 3.7% en el caracol, de un 0.8 a un 17% en el pez, y de un 0.4 a un 2.5 de transmisión del parásito, que es el gusano, hacia estos hospederos. Entonces, los organismos que están enfermos, que tienen un parásito dentro, cambian su conducta. Por ejemplo, pueden dejar de alimentarse en la arena, empiezan a alimentarse en la parte más, en la superficie del fondo marino, y eso termina por beneficiar al parásito, que manipula esto. Entonces, hay muchos casos en biología de enfermedades que lo que hacen en el fondo es generar condiciones en beneficio de la gente patógena. ¿Ya? No sé, eso lo estamos viendo con el coronavirus. No hay estudios todavía, pero por ejemplo, se estudió no sé si conoce el caso del virus del SIDA, que el virus del SIDA cambia la conducta de las personas y favorece la transmisión del virus. Entonces, las enfermedades influyen mucho en cómo el organismo finalmente cambia su estado fisiológico y su respuesta. Vamos a dejarlo hasta acá. Tenía otro par de ejemplos, pero como son las 1 ya, vamos a terminar con esto. ¿Ok? Disculpen las incomodidades de la clase de hoy, porque no sé, el computador está muy raro. Les comento que el jueves, ustedes ya saben, ¿cierto?, que tienen la actividad que no se pudo realizar el jueves pasado con el profesor Mauricio, su storytelling, ¿cierto?, que Sí, él tuvo serios problemas de conexión y no se pudo, entonces quedó pendiente. Me contaba él que a las 8:30, ¿cierto?, un poco más temprano, creo que va a ser. Y también hemos logrado avanzar en la adquisición de las licencias del software para que ustedes puedan hacer un experimento virtual del sistema nervioso. ¿Ok? Así que esas son las actividades del jueves. Ya, chicos, los dejo entonces. Nuevamente, disculpa por la incomodidad de esta clase de hoy día. Ah, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, Leslie. gracias. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Gracias igualmente también. Cuídense mucho, mucho.